¿Qué tal, amigos? En esta tarde estoy con Rodrigo Andrés Calvo, pues quien es uno de mis amigos en Facebook. Yo a él lo conocí ya de rato porque él es una persona que conoce mucho sobre las diferentes creencias, las diferentes, pues cómo puede llamarse, sectas que hay en el mundo. Y incluso él tiene un libro, les voy a dejar el link en la descripción para el que quiera comprarlo. Y pues yo lo que quería hablar con él, quería que nos explicara un poquito, primero que nada, ¿cómo estás, Rodrigo? Muy bien, gracias hermanito Omar, pues bien, gracias a Dios, bendecido y pues contento de que podamos compartir este pequeño tema. Entonces, lo que yo quería que nos expusieras un poquito sobre la doctrina o la creencia que tienen ¿cómo se llaman? Los de la iglesia bautista. Sí, No sé si nos puedas hablar sobre ello para que tengamos una idea sobre quiénes son. listo, entonces hagamos un marco general. Lo primero es entender qué es religión, qué son denominaciones y qué son sectas, ¿vale? Entonces, Ok. primero, religión como tal, la religión cristiana es la católica, o sea, la base, el fundamento, de donde las otras se desprenden de manera directa o indirectamente, las denominaciones protestantes. Ahora, Ok. las denominaciones como tal tienen 6 principios que son comunes a todas esas denominaciones. Por ejemplo, entonces los 5 principios de Lutero son la sola escritura, la sola gracia, bueno, la salvación, la justificación solo por la fe, etcétera. Y a esos 5 principios, a esas 5 solas, se le agrega la libre interpretación de la Biblia. Esos son como los 6 principios que dominan todo el protestantismo. Y el otro elemento en común es la Biblia de 66 libros. Es importante destacar que esta Biblia nació en 1826 precisamente por influencia de los bautistas en Inglaterra. Los bautistas como tal nacen en Inglaterra y es por presión económica que ellos ejercen sobre las sociedades bíblicas bautistas que se quitan 7 libros del Antiguo Testamento. Recordemos que los libros deuterocanónicos no son 7, sino son 14. Hay 7 que se aprobaron en el Antiguo Testamento del segundo canon y 7 del Nuevo Testamento. Entonces, cuando uno les va a preguntar a ellos por qué si son 14 deuterocanónicos quitan 7, no tienen respuesta. Solo hay un evento histórico marcado, que es el momento en que ellos retiran esos libros de sus propias Biblias. Entonces, teniendo estas 6 libros y estos 6 principios, podemos decir que todas las que cumplen estas condiciones son denominaciones protestantes, ¿vale? Ahora, cuando una de esas denominaciones no cumple con los 6 principios completos, sino con 5, con 4, por ejemplo los mormones, que además de no practican la sola escritura, porque además de eso le agregan el libro de Mormón, Sí. o los adventistas, que le agregan los libros personales de las supuestas inspiraciones de Ellen White y así sucesivamente, pues ya se consideran sectas, porque ya se salen, ya no están cumpliendo con esos 6 requisitos. Entonces, Por otro lado, propiamente entonces los de iglesias bautistas son protestantes, es lo que me estás diciendo. son protestantes, no son de la reforma como tal, sino son posteriores, pero como tal son un efecto colateral de la reforma protestante. Okay. ¿Ya? Y por tanto se consideran protestantes aunque no sean reformados. Okay. No pertenecen a ese momento histórico, pero sí son protestantes. Las otras, como los testigos de Jehová, mormones, adventistas, etcétera, ya no son denominaciones protestantes, sino sectas protestantes como tal. Okay. Ahora, en cuanto a los bautistas, no podemos hablar de que haya un solo tipo de bautistas. Esa es otra cosa que la gente generalmente desconoce. A ver, la iglesia bautista como tal tuvo un origen en Inglaterra en el año de 1611, ¿sí? Y eran discípulos del pastor anglicano John Smith. Y digamos que en los bautistas se recogen otras denominaciones anteriores, como los anabaptistas, que eran los rebautizantes, que surgieron el mismo año que Lutero inició pues como su iglesia a partir de la Reforma en 1521. Surgió el luteranismo y ahí mismo también surgieron los anabaptistas,
Y como desarrollo de esa doctrina anabaptista, surgieron ya posteriormente los bautistas que hoy conocemos, y también de una mezcla de los menonitas, ¿sí? O sea, fue una fusión entre los menonitas de Simón Menon, ¿sí? Y los anabaptistas de John Smith. Ahora, a causa de estas influencias, una menonita y otra anabaptista, no pasó mucho tiempo antes de que los bautistas como tal empezaran a subdividirse, ¿ya? Entonces hay bautistas generales, ¿sí?, que están convencidos de que Jesús había muerto para salvar a todos los hombres que creían en él, ¿sí? Hay bautistas particulares, ¿sí?, que son fundados por Henry Jacob, y es una creencia básica. O sea, ellos creen que Jesús murió solamente por los predestinados a la salvación y no por todos los hombres. O sea, como que hay gente específica por la que se va a salvar y otra que no. Sí, Dios creó a todos los seres humanos, pero desde el principio de la humanidad Él ya escogió quienes se iban a salvar. Esta corriente tiene una influencia del calvinismo, ¿ya? Porque el calvinismo es la primera doctrina en introducir como esa idea de la predestinación, ¿ya? Entonces, ya de ahí tenemos dos grupos, los bautistas generales y los particulares, ¿sí? Ahora, en el siglo XVIII, William Carey, ¿sí?, inició la Sociedad de Bautistas Particulares para la propagación del Evangelio a los paganos. Esa fue como otra división que surgió entre los bautistas, ¿sí?, y que su finalidad era llegar a India, ¿sí?, a misionar a India. Ahora, en la primera mitad del siglo XVII también habían llegado los primeros bautistas a Estados Unidos, ¿ya? Y con el tiempo dieron origen a otras muchas sectas. Por ejemplo, los discípulos de Cristo vienen de los bautistas, ¿sí? Los bautistas del libre arbitrio también, ¿sí? Los bautistas primitivos y los bautistas del séptimo día. Es curioso porque Ellen White, antes de entrar al adventismo, el adventismo no era originalmente como lo vemos hoy, el adventismo del séptimo día, sino que el adventismo era más parecido como a los evangélicos. Pero entra Ellen White, que era una bautista del séptimo día, y le introduce esa doctrina a los adventistas, y entonces ella toma el poder de los adventistas y se convierte en adventistas del séptimo día. Pero hoy en día, aunque no son muchos, también existen todavía bautistas del séptimo día. También de los bautistas provienen los actuales pentecostales, en cierta forma los evangélicos, pero ya de forma más indirecta. Los que podemos decir que vienen directamente de esos primeros grupos de bautistas, pero que son formados en Estados Unidos, son los discípulos de Cristo, los bautistas del libre arbitrio, los primitivos, ¿sí?, y los del séptimo día, como tal. Okay. Ahora, entre los bautistas que se encuentran actualmente en Estados Unidos se dividen en dos grupos, que son los bautistas del norte, ¿sí?, que son más liberales y están inclinados a obras sociales y ayuda a los más necesitados. En eso es como más cercano a la Iglesia Católica. Y los bautistas del sur, ¿sí?, que son más rígidos en sus creencias, en sus costumbres, utilizan muchos himnos muy formales en sus cantos, en sus cultos, similares a los que utilizan los mormones. Sí, son como más chapados a la antigua y son más aferrados a la doctrina de la justificación solo por la fe, entonces no le den como tanta importancia a las buenas obras. Entonces, ya teniendo en claro ese aspecto, pues podemos decir que bautistas no es que haya uno solo. Okay. Siempre que hablemos con un bautista tenemos que saber qué tipo de bautista es, porque no todos tienen la misma creencia. Ahora, dime. No sé si querías tocar otro tema, quería hacerte una pregunta, a ver si me puedes explicar sobre ellos. Sí, claro. A mí una de las cosas que me sorprendió cuando estaba hablando con Leo es la cuestión de que ellos no creen que existan apóstoles hoy en día. Entonces, no sé si lo entendí bien, o sea, si es o cómo ves tú eso.
Sí, bueno, es que es una justificación del protestantismo porque como sabemos que la Biblia nos habla de 5 ministerios bíblicos y en la praxis ellos apenas tendrán 2 o 3. Entonces ellos tienen que crear unas doctrinas alternas para poder justificar el por qué no tienen apóstoles, por qué no tienen profetas, ¿sí? Por qué no tienen, bueno, evangelistas, digamos que sí tienen, en cierta forma. Y entonces toman una historia, o bueno, dicen que es que había unos requisitos para ser apóstol. Ellos se inventan unos requisitos. Dicen que que uno de esos requisitos era haber conocido personalmente a Jesús, pero en ese sentido Pablo nunca lo conoció personalmente. Ahora, por otro lado, la Biblia nos dice en el libro de Hechos que eran los apóstoles, porque era Pablo con Bernabé, que iba orando por las iglesias y, o sea, mientras oraba imponía las manos a gente para que fuera nombrada como presbítero, como pastor o anciano, que es exactamente el mismo término, ¿ya? Ahora, entonces, si eso era así, cabe preguntarles, si la Biblia enseña que eran los apóstoles los encargados de nombrar los pastores de la iglesia, entonces, ¿quién nombra a los pastores de la iglesia de ellos si no tienen apóstoles? Sí, cierto, sí. Y ahí ya comienzan a patinar, ya ese discurso se les cae. ¿Sí queda claro ese punto? Sí, no, sí te entiendo perfectamente, o sea, te lo entiendo perfecto. Y ahora, a mí algo que me agarró en curva bien bárbaro es que él me empieza a preguntar, ¿cuántos fundamentos tienes? Y yo, o sea, yo no sabía ni a qué se refería, ¿me entiendes? O sea, ya después caí en la cuenta, como que él estaba esperando que yo le dijera que Pedro es el fundamento, no sé, pero yo no lo entendía, no sé si tú puedes tratar de explicar qué es lo que estaba tratando de decir o por dónde iba. Sí, claro, a ver, es una estrategia que ellos utilizan, ¿sí? Lo primero es hacer dudar al católico en el tema de la salvación. ¿Okay? Sí. Eso es como el ataque principal. Ahora, estábamos hablando de qué tema, perdón, es que se me fue un poquito de lo que él decía, que me preguntaba, ¿cuántos fundamentos tienes? Ya, entonces los fundamentos, sí. Entonces ellos quieren conducir la conversación a decir que ellos creen que el único fundamento es Cristo. Ajá, y lo que yo creo que esperaba que le respondiera es que Pedro, creo que es lo que estaba esperando. No, él quería como mostrar que la Biblia mostraba otros fundamentos, pero que no decían Pedro, decían los apóstoles y los profetas. Entonces lo que él quería mostrar, los católicos solo tienen de fundamento a Pedro. La Biblia nombra que son los apóstoles en general, los profetas en general, pero ellos al final lo que quieren es también descartar ese argumento y terminar diciendo que el único fundamento es Cristo. ¿Ya? Okay. Esa es como la estrategia que ellos siempre usan. Ahora, ¿qué pasa? ¿Por qué sucede esa confusión? Por la forma como ellos investigan o leen la Biblia. Entre los bautistas en el mundo protestante ellos tienen fama de interpretar muy bien los textos, y es porque, bueno, yo fui a una iglesia bautista en ese proceso de reconversión al catolicismo en mi investigación, y yo veía que en los cultos el pastor nos mandaba a sacar las Biblias, a sacar una cajita de colores, nos entregaba una caja de colores, y cada uno tenía que ir subrayando los verbos, adjetivos de cada versículo, ya como para sacarle el significado. Sí, al versículo. El problema es que se quedan siempre en el versículo y no salen al contexto. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se aplica eso en cuanto al fundamento? Ellos buscan solo la palabra fundamento, o la palabra piedra, o la palabra roca. ¿Ya? Y con eso igualan todo, pero no se ponen a mirar qué tipo de piedra es la que está describiendo la Biblia. Entonces tenemos la roca o la piedra de fundamento, que es Jesús, que es la base de todo, la roca gigante, por decirlo así. Sí. Tenemos la piedra de edificación, que es la que se incrusta en esa piedra base, ¿sí? Es como la primera, la piedra fundacional. Esa es la piedra de edificación, que es Pedro, que va dentro de Jesús. No es otra piedra, sino que está integrada a Jesús. Después de eso viene la base de las columnas, que son los apóstoles y los profetas, así nos lo enseña la Biblia, y nos dice que esas columnas, las tres más importantes, eran Pedro, Santiago y Juan, ¿cierto? Sí. Muy bien, ¿sí?
Y hoy en día, pues nosotros también, curiosamente, digamos, dos de los patriarcas de la Iglesia Católica también son cardenales de... ¿Sí o no? Bueno, bueno. Bueno. En ese sentido, sí, tenemos el patriarca maronita, el patriarca del rito melquita, que son cardenales, ¿sí? Y tenemos al papa. O sea, tenemos esas mismas tres columnas. Y además nos dice que nosotros somos piedras vivas que somos las que construyen el edificio de ahí para arriba, como las paredes, digamos que seríamos nosotros, las piedras de las paredes, para sostener en lo más alto la piedra angular. O sea, la piedra angular era la que iba más alto en el marco, la que le daba toda la estabilidad a la estructura, ¿sí? Entonces la piedra angular es Cristo, ¿ya? Entonces no hay contradicción ahí, porque la base es Cristo, y el objetivo es poner en lo más alto de la iglesia a Cristo. Okay. Y ya en el medio pues hay otros tipos de piedras o de rocas que hacen parte de la misma construcción. Ellos no lo ven así porque no se ponen a diferenciar en el texto qué tipo de roca es la que están hablando, qué tipo de piedra. Para ellos entonces, simplemente cogen el término piedra y a mansalva lo igualan. ¿Sí me hago? Okay. Sí. Y ahora, esta parte de la salvación, te fijas que al principio me pregunta que si yo soy santo, y yo no sé qué responder, porque pues al final, si contestas una cosa te equivocas, si contestas la otra también, me doy a entender, o sea, se puede ver de diferentes aspectos, entonces yo me quedo así como que, ¿what? ¿Por dónde le doy? Sí, claro, es que ahí el asunto es poder relacionar la salvación con la santidad. Son dos cosas distintas, pero que están fuertemente relacionadas. Entonces, si nos ponemos a mirar la doctrina bautista, ellos creen en la salvación o en la justificación solo por la fe. Basta con que tú creas que eres salvo, ¿sí? Y ya eres salvo. Entonces, en ese principio ya empiezan a atacarnos. Si tú no sabes que eres salvo es porque no conoces la Biblia o estás en el lugar equivocado, ¿ya? Sí. Pero lo que no tienden a leer la Biblia es que nos enseña Marcos 16:16, y no me acuerdo cuál es la otra cita, que es de Primera de Pedro, la del bautismo, nos enseña pues que el bautismo salva como tal, ¿ya? Y en ese sentido, los católicos en el bautismo, sin excepción, recibimos el regalo de la salvación por gracia. Okay. Todos entramos, por medio del bautismo somos salvos. Ahora, lo que hace el bautismo es un vehículo para entregar esa salvación, y lo que nosotros tenemos que hacer el resto de nuestra vida es cuidar ese regalo de manera responsable hasta el día de nuestra muerte, ¿ya? Okay. Por eso el mismo apóstol Pablo, ¿sí? y los demás, incluso el mismo Jesús, cuando habla del juicio final, que pondrá a los cabritos a su izquierda y sus ovejas a la derecha, ¿sí? Él habla de la necesidad de las obras, ¿sí? No solo de la fe, y de cómo alguien que puede estar salvado puede perder la salvación. Incluso hay otro pasaje donde el mismo Jesús que dice, muchos dirán, Señor, Señor, en tu nombre predicamos, hicimos milagros. ¿Y qué le responde Jesús? Apártense de mí, yo a ustedes no los conozco, hacedores de maldad. Entonces vemos que eran personas que creían, que estaban seguros de su salvación, pero perdieron su salvación precisamente porque nunca la cuidaron. O sea, sí, es un regalo de Dios, es un regalo inmerecido, pero como tal, nosotros como hijos de Dios, como hijos herederos, tenemos la obligación de administrar esa herencia. Ah, ok. Pues a mí ya con eso me queda más o menos claro. La realidad es de que no hablamos mucho, pero no sé si quieras agregar algo más, Rodri. Pues sí, había algo también sobre los padres de la iglesia que me pareció muy interesante, ¿no? Entonces, como ellos medio aceptan, los padres de la iglesia, obviamente aceptan las enseñanzas de los padres que se acoplan a lo que ellos creen. Okay. Y entonces ellos dicen, no, pues hay otros que dicen que no, entonces por eso no es que sea una fuente muy confiable, pero hay que estarla mirando. Pero no entienden cuál es la lógica o la dinámica de la iglesia en la Biblia.
Hechos capítulo 15 nos enseña que todas esas decisiones trascendentales de la iglesia se tomaban por concilio, Sí, no claro. por la opinión de un padre de la iglesia en específico, ¿ya? Sí. Entonces ellos se agarran, le dan un nivel casi que de conciliar a la opinión de cada padre de la iglesia, y eso no es así, porque si tuviéramos en cuenta cada una de las opiniones de los padres de la iglesia, pues tendríamos distintos modelos de Biblias, distintas creencias. Entonces, para evitar esas confusiones y esos errores que sí suceden en el protestantismo, nosotros conciliamos, hacemos toda nuestra doctrina a través del concilio, como está marcado desde Hechos 15. Hechos 15 nos está hablando de la circuncisión, ¿sí? Jesús no había dicho nada si los gentiles que aceptaban la fe cristiana tenían que circuncidarse o no, ¿sí? Sí, La sí. fe judía enseñaba que había que circuncidarse el prepucio del pene, y era un pacto eterno que viene desde Génesis, Sí, ¿ya? sí, sí, sí. Entonces, ahí surge esa problemática y dicen, bueno, Jesús no dijo nada, ¿qué hacemos? Pues entran en oración, entran en concilio y toman la decisión de no pedir una circuncisión del prepucio del pene a los creyentes, sino simplemente abstenerse de alimentos sacrificados a los ídolos. Sí, sí, sí. Tal, ¿ya? Entonces, cuando ellos no entienden esa lógica, simplemente para ellos los padres los padres de la iglesia les parece algo etéreo, no algo concreto, porque no tienen la mentalidad de Sí, conciliar. porque ven lo que dice uno y lo que dice otro, y a lo mejor no cuadra, y entonces hacen bolas y ya mejor no agarramos nada. Es que en Hechos 15 y en Gálatas 2 vemos que Pedro, en cierta forma, creía que se debía pedir la circuncisión, y no Sí, es que sí. fuera perverso ni fuera malo, sino que como Jesús no dijo nada, ¿sí? Entonces lo más lógico era seguir con la tradición. Pero Pablo se opone, expone sus razones para decir, hombre, no podemos pedir la circuncisión porque eso venía de la ley. Bueno, hace toda una explicación en Gálatas 2 increíble, desde el 2 hasta el capítulo 5, es una explicación magistral, y obviamente en el concilio terminan aceptando la posición de Pablo, y el primero que la acepta y la da como orden es el apóstol Pedro. Entonces son esas cosas que ellos jamás ven y que están ahí en la Biblia. Oh. Sí, pues está muy, muy interesante el ejercicio de hablar con pues con otras creencias. Sí. Y te agradezco, Rodri. No sé si crees que haga falta meter algo más como para acabar de entenderlo. No, yo creo que esos son los puntos fuertes de la conversación que tuviste, y que creo que es necesarios tener en claro para saber cuáles son los errores en la posición de él, y también aclarar cuál es la posición católica, pues para aquellos que no la entienden todavía muy claramente. Sí, sí. Bueno, pues pues si quieres aquí terminamos. Voy a dejar tu link de tu Facebook, el de tu libro también, para que pues el que quiera se ponga en contacto contigo, ¿sale? Vale, hermanito. Estamos en contacto. Muchas gracias. Gracias, bye. Gracias, que el Señor te guarde, bendiciones. Sale igual. Amén.